Hola a todos, en este video continuamos con la parte de dirección en 3D. En el video anterior vimos que en la parte de dirección en 3D se puede trabajar la parte de vectores unitarios, ¿sí? Llegamos a la conclusión que el vector unitario en 3D se sigue calculando como el vector sobre su magnitud y que estaban los vectores unitarios I, J y K para representar X, Y y Z. En este caso vamos a hablar de los cosenos directores, ¿sí? Lo que nos va a llevar a la parte de ángulos directores. ¿Sí? Entonces imaginémonos cuando estábamos en la parte de 2D. ¿Sí? En 2D teníamos la posibilidad de hablar de la dirección utilizando un ángulo. O sea, cuando solo estaba 2D teníamos el eje X, el eje Y, ¿sí? Y con solo dar el ángulo medido respecto al eje X, o sea, con solo dar este ángulo θ, ¿sí? Y una magnitud, o sea, 1, 2, 3, una magnitud la que sea, ya podíamos ubicar un punto, ¿sí? Entonces solo se necesitaba un ángulo, un solo ángulo, ¿sí? Más la magnitud. Y ya teníamos definido el punto P, ¿sí? Y con eso mismo podemos definir el vector. Decíamos, no, es el vector que va con ese ángulo y esa magnitud, entonces ahí teníamos el vector V. ¿Sí? En 3D tenemos el lío que si nosotros intentamos medir con un solo ángulo, ¿sí?, la dirección de un vector, vamos a quedar bajo las siguientes circunstancias. Entonces, este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Por decir, medimos un ángulo respecto al eje X. Entonces, no es que el vector está a ángulo θ respecto al eje X, ¿sí? Acá me quedaría mi vector, ¿sí? El problema es que ese ángulo yo lo puedo medir con todo un cono de posibilidades. O sea, yo podría haber dibujado ese mismo ángulo en cualquiera de estos sitios. Que están sobre el cono. Y todos estarían exactamente al mismo ángulo. Entonces, lo mismo pasaría si yo intento hacerlo respecto a cualquiera de los otros ejes. Que yo tomo mi sistema de coordenadas y decido medirlo respecto al eje Z. Entonces, no es que tenemos el ángulo θ. Entonces, acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo puedo haberlo medido ahí? O pude haberlo medido en cualquiera de esos sitios. Entonces, el vector resulta que podría haber estado en ahí, o ahí, o ahí, o en cualquier parte del cono. Entonces, como conclusión, si se mide el ángulo de un vector (3D), ¿sí?, respecto a un solo eje, entonces existe un cono de posibilidades. Ustedes pueden dar una vuelta de 360 alrededor del eje y siguen manteniendo ese ángulo que están dando. Por lo tanto, en 3D hay que medir el ángulo no respecto a un eje, sino respecto a todos los ejes, ¿sí?, o respecto a dos y calcular el tercero. Entonces, por lo tanto,
debe definirse el ángulo formado por el vector v con cada uno de los ejes. Lo cual reduce las posibilidades y nos deja con un único vector. Entonces imaginemos el sistema de coordenadas que está en rojo, ¿sí? El vector que va desde el origen, ¿sí?, hasta el punto P, que tiene coordenadas, entonces x0, y0, z0. Si dibujamos la caja, ¿sí?, que tiene como diagonal el vector v, ¿sí?, vamos a tener los siguientes datos. Entonces, este punto, ¿sí?, ese vértice de la caja, tiene x sub 0, ¿sí?, en x, 0 en y 0 en z. En cambio el vértice de arriba, ese vértice, va a tener x 0, 0 y solo medida en z. Y ese vértice pues va a tener medida en y, pero no va a tener medida ni en x ni en z. Y ahora lo que tenemos que hacer para definir la dirección de ese vector es medir estos ángulos. Entonces, la idea es medir el ángulo que forma ese vector con respecto al eje x, ¿sí?, y normalmente lo vamos a asociar con alfa, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de eje x, normalmente se trabaja con alfa. El ángulo que forma ese vector con el eje y. Entonces ese sería el vector, el ángulo beta. Entonces cuando es con el eje y se habla de ángulo beta, ¿sí? Y cuando se habla de el ángulo con el eje z, ¿sí?, se habla de gamma. Eje z, estamos hablando de gamma, ¿sí? Y vamos a construir lo necesario para calcular cada uno de esos a partir de esa misma caja. Entonces en esa caja voy a armar triángulos, rectángulos. Entonces el primer triángulo rectángulo que voy a armar es este. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo va a tener las siguientes dimensiones. Entonces, en la parte de acá, ¿sí?, este lado va a medir x sub 0. ¿Sí? La diagonal principal va a ser la magnitud del vector, ¿sí? Entonces vamos a hacerle una vista desde por acá, ¿sí?, donde lo estemos viendo como un dibujo plano. Entonces si vamos a sacarlo aquí a un lado, entonces traigamos esa vista y la colocamos acá. Entonces acá se vería el x sub 0, ¿sí? Cruzando en diagonal se vería la magnitud del vector, ¿sí? Esto sería la magnitud del vector. Y formando un ángulo de 90 grados tendríamos esta línea, que es la que está en la parte frontal, la diagonal de la parte frontal, ¿sí? Coloquémosla con puntos en rojo, con puntos, o sea, esta de acá, ¿sí?, esta línea con puntos, ¿sí? Y el ángulo que forma en la parte superior, o sea, en la parte de acá, es alfa, o sea, ese es alfa. Entonces de ahí
yo puedo decir que coseno de alfa, puedo decir coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, que es x sub 0, sobre la magnitud de la hipotenusa. Bueno, la magnitud de la hipotenusa, que es magnitud del vector. Entonces, de ahí saco el coseno. Y podemos despejar alfa. Entonces sería alfa es coseno inverso de x sub 0 sobre la magnitud de b. Entonces, lo mismo vamos a hacer para cuando tracemos el siguiente triángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Esta vez lo vamos a hacer en verde. Entonces vamos a dibujar el triángulo que forman esta línea con esta, con la del fondo. Entonces la línea del fondo esta línea del fondo mide y sub 0. ¿Sí? Y este ángulo, ¿sí?, es un ángulo de 90. Entonces, al hacerle una vista lateral, nos quedaría algo más o menos así. Entonces, imaginémonos que estamos dibujando la línea del fondo. Es la que está por allá en verde. Sería esta la línea del fondo. Esta es la otra línea. ¿Sí? Y la diagonal sigue estando dada por el vector. Sigue siendo la línea del vector. Esta sigue siendo la línea del vector. Si esta sigue midiendo magnitud de b, la de arriba es y sub 0, y el ángulo que forma es beta. ¿Sí? ¿Sí? El ángulo que estábamos mostrando de 90 es este. ¿Sí? Esta línea que vamos a colocar acá punteada está en la cara de la caja. ¿Sí? Que sería esta. ¿Sí? Y de ahí vamos a decir que coseno de b es el cateto adyacente, que es y sub 0, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de b. Y de ahí podemos despejar beta, que es coseno inverso de y sub 0 sobre la magnitud del vector. ¿Sí? Y finalmente vamos a dibujar entonces el último vector, que sería el último triángulo, que sería S vale z sub 0. Por la parte del techo de la caja en diagonal trazamos esta línea, y la otra línea que conecta va sobre el vector. Entonces este ángulo es de 90. ¿Sí? La medida de acá es z sub 0. Entonces, al hacer las vistas, nos quedaría que de este lado tenemos z sub 0. La hipotenusa sigue siendo la magnitud de b. Y esta sería la del techo. ¿Sí? El ángulo es gamma. O sea, acá sería gamma. ¿Sí? Y la del techo es esta que está acá punteada. Es punteada acá. ¿Sí? Y ahí podríamos decir que el coseno de gamma es el adyacente, que es z sub 0, sobre la magnitud de b. O sea que gamma
es coseno inverso de z sub 0 sobre magnitud de b. ¿Sí? Entonces, a esos tres cosenos los llaman cosenos directores. O sea, estos de acá son los cosenos directores. Cosenos directores. Y a los tres de abajo los llaman los ángulos directores. Ángulos directores. Entonces, y aparte, pues hay que mencionar una propiedad que tienen esos ángulos directores. La siguiente. Habíamos dicho que coseno de alfa era igual a x sub 0 sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es y sub 0 sobre la magnitud del vector. Y coseno de gamma es z sub 0 sobre la magnitud del vector. Entonces, cuando se hace la suma de los cuadrados, o sea, cuando yo hago coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de gamma, coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, obtengo lo siguiente. Entonces, x sub 0 al cuadrado sobre la magnitud del vector al cuadrado más y sub 0 al cuadrado sobre la magnitud del vector al cuadrado más z sub 0 al cuadrado sobre la magnitud del vector al cuadrado. Como tienen como un denominador, la magnitud del vector al cuadrado es x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado. Utilizando la fórmula de la magnitud del vector nos quedaría x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado. Y la magnitud del vector al cuadrado se calcula como la raíz elevada, entonces quita la raíz y quedaría x sub 0 al cuadrado, y sub 0 al cuadrado y z sub 0 al cuadrado. Esto se cancela y me queda que esto es igual a 1. ¿Sí? De ahí la propiedad que dice que la suma de los cosenos cuadrados directores sea igual a 1. Entonces esto ya es una fórmula que aumenta. Entonces normalmente no vamos a estar recibiendo los tres ángulos, sino que vamos a poder tener dos ángulos y con esta fórmula calcular el tercero. Sería una de las ventajas. Entonces, aparte de eso, pues hay que hablar de los casos especiales, ¿no? Aquí hay un caso especial. Y es si hay un vector unitario. ¿Sí? Entonces, cuando hay un vector unitario, pues las cosas se hacen mucho más simples. Entonces, la fórmula que decía coseno de alfa igual a x sub 0 sobre la magnitud de b. Entonces, como estamos hablando de un vector unitario, vamos a decir que el vector unitario un número vector unitario de componentes x1, y1, z1 significa que la magnitud de ese vector unitario pues obviamente debe ser 1. Entonces ya no se escribe así, sino simplemente sería coseno de alfa es igual a x1. No se divide porque es 1. ¿Sí? En vez de hablar de coseno de beta como y sub 0 sobre la magnitud del vector, simplemente se dice coseno de beta es y1. Y acá, en vez de coseno de gamma igual a z0 sobre magnitud de b del vector, tendrían que decir coseno de gamma es simplemente z1. Ese es el caso especial.
ejemplos. Encontrar la magnitud y los cosenos directores del vector dado. Entonces el ejemplo que nos dan es del vector que dice v igual a 4i menos 10j menos 5k. Entonces necesitamos la magnitud del vector. Entonces magnitud del vector es igual a, ahora hagamos el desarrollo en otro color. Vamos a trabajar en azul. Entonces la magnitud del vector sería raíz de, entonces 4 al cuadrado más 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces sería raíz de, entonces 16 más 100 más 25. Entonces nos quedaría como si esto fuese raíz de 141. Ahora empezamos. Coseno de alfa es x sub 0 sobre la magnitud del vector. O sea que nuestro coseno de alfa es igual a el x sub 0 es 4 y la magnitud del vector es raíz de 141. De ahí tenemos que alfa es coseno inverso de 4 sobre raíz de 141. Esto es aproximadamente 1.2272 radianes, que son las unidades mudas. Pues no es necesario escribir ni siquiera que son radianes. Y esto en grados es 70.3 grados. Así hay que escribir. Entonces, para la parte de coseno de beta es y sub 0 sobre la magnitud del vector. O sea que tendríamos coseno de beta es igual, y el y sub 0 es menos 10, no olviden el signo. Menos 10 sobre la magnitud del vector, que es raíz de 141. Entonces beta viene siendo coseno inverso de menos 10 sobre raíz de 141. O sea que nos queda que esto es beta, esto era alfa, beta es aproximadamente 2.5721 en radianes, ¿sí? Y en grados esto es más o menos 147.4 grados. No es necesario colocarlo en ambas tipos de unidades, sino pues es como por ir mostrando. Entonces ahora coseno de gamma es igual a z0 magnitud del vector. Entonces coseno de gamma, entonces sería menos 5 sobre raíz de 141. Entonces nos quedaría que gamma es coseno inverso de menos 5 sobre raíz de 141. Y nos quedaría que este gamma es aproximadamente 2.0054 en radianes o 114.9 grados. Entonces haciendo el X, esto es Y, esto es Z, entonces sería 4 menos 10 menos 5.
una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negativos. Y menos 5. Eso sería 1, 1, 2, 3, 4 y menos 5. Entonces, si trazamos, nos quedaría ese vector. Entonces, el ángulo respecto al eje X es de 70 grados. O sea, acá el ángulo es de 70. Con respecto a Y, el ángulo es de más de 90, de 147.4. Y con respecto a Z, ¿sí? El ángulo también es de más de 90 grados. ¿Sí? Note que pues queda bajando, o sea, queda por debajo. Otro ejercicio dice: los tres ángulos directos. Qué pena. Encuentre los vectores que parten del origen forman un ángulo de 45 grados con el eje X. O sea, nos están diciendo que alfa es igual a 45 grados. Forman 120 grados con el eje Y. 120 grados. Eje Y. O sea, nos están diciendo que beta es igual a 120 grados. Y mide 2 unidades. Si es posible. Sí, recuerden que a veces preguntan por vectores que son imposibles de trazar. Entonces empezamos. Entonces, de la fórmula que tenemos de los cosenos cuadrados, entonces coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Entonces sería coseno cuadrado de, entonces 45 grados, que son pi cuartos, más coseno cuadrado de beta, que serían 120 grados, que serían como pi tercios son 60, estos son 60, entonces estos son 120, más coseno cuadrado de gamma igual a 1. De ahí despejamos el coseno cuadrado de gamma. Entonces sería coseno cuadrado de gamma igual a 1 menos coseno cuadrado de pi cuartos menos coseno cuadrado de 2 pi tercios. Entonces nos quedaría que esto es igual a coseno cuadrado igual a 1 menos, pues, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado menos, y esto es menos 1/2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces todo esto sería coseno cuadrado es igual a 1/4.
De ahí salen dos opciones cuando despejamos el coseno. Sería coseno, esto es gamma, ¿no? Entonces coseno de gamma, sacando raíz, sería más o menos la raíz de un cuarto. O sea, esto sería más o menos un medio. Hay dos opciones. ¿Sí? Y eso es coseno de más o menos, está asociado a lo siguiente, está asociado a dos posibles ángulos gamma. ¿Sí? Está asociado a un gamma de 2 pi tercios o a un gamma de pi tercios. ¿Sí? Entonces, si fuese un vector unitario, si fuese como tipo unitario, yo simplemente pondría coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y para mi caso sería coseno de alfa, que es raíz de 2 sobre 2, coseno de beta, que es menos un medio, y coseno de gamma, que puede ser más un medio o menos un medio. ¿Sí? Pero el vector del que estamos hablando es un vector de dos unidades. Entonces decimos que el vector es dos veces el vector unitario. O sea que eso sería como tener dos veces raíz de 2 sobre 2 menos un medio y más o menos un medio. O sea que el vector sería raíz de 2 menos 1 y más o menos 1. Más o menos. Colocar acá otro posible ejemplo. Dice: los tres ángulos directores de cierto vector unitario son los mismos, son iguales, y están entre 0 y pi medios. ¿Cuál es el vector? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como tenemos tres ángulos iguales, o sea, tres cosenos directores iguales. Entonces, tres ángulos iguales, alfa es igual a beta, beta es igual a gamma, todos son un mismo ángulo. Entonces, en vez de escribir coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1, podemos escribirlo como 3 veces coseno cuadrado de teta. O sea, todos con el mismo y se suman, igual a 1. De ahí nos quedaría que el coseno cuadrado de teta es igual a 1/3. ¿Sí? De ahí, pues, coseno de teta puede ser igual a más o menos 1 sobre raíz de 3. Como el ángulo es de 0 a pi medios, tenemos la parte positiva. ¿Sí? Como teta debe estar entre 0 y pi medios, pues nos quedamos con el positivo, o sea que coseno de teta es 1
sobre raíz de 3. O sea que el vector unitario del que estamos hablando, ¿sí? Vector unitario dice 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y esa sería la solución, ¿sí? Que es un vector que está en el primer octante. De lo contrario, sería un vector que está en el séptimo octante, donde los 3 serían negativos. Entonces, en el sistema tridimensional también se cumple lo del producto de punto y las proyecciones. Entonces, para 3D también tenemos lo siguiente. Entonces, que el producto de punto se sigue desarrollando igual, solo que con 3 componentes. Entonces, u punto b, magnitud de u, magnitud de b, coseno del ángulo comprendido. ¿Sí? La proyección se sigue haciendo de la misma manera. Entonces, proyección de u sobre b es igual a u punto b sobre la magnitud de b que multiplica a b como vector sobre la magnitud de b. Recuerden que estos dos se pueden compactar como magnitud de b al cuadrado. Y en la tercera parte pues tenemos que w que es el ortogonal es igual a u menos u punto b magnitud de b, que se puede compactar como cuadrado por simplemente b como vector. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esos. De ángulo entre vectores, solo que los vectores están dibujados en 3D. Ya no podemos utilizar el dibujo como guía para saber si nos quedó bien o mal el ángulo, porque pues no siempre se va a notar el ángulo real. Entonces dicen calcule el ángulo entre el vector u, que es 3, menos 4, menos 1, y v, que es menos 4, 2 y 4. Entonces para eso necesitamos las magnitudes. Entonces, coloquemos el desarrollo en azul oscuro. Entonces, la magnitud del vector u sería la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la magnitud de u nos queda como la raíz de 9 más 16 más 1. Se nos queda que la magnitud de u es raíz de 26. La magnitud de v es la raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería magnitud de v es igual a raíz de 16 más 4 más 16. La magnitud de v sería 32, sería 36, sería 6. Entonces raíz de 36 es 6. Y el producto punto. Recuerden que el producto punto es trabajar componente a componente. Entonces 3, menos 4, menos 1. Producto punto menos 4, 2, 4. Esto es este con este con este y este con este. Nos quedaría
3 por menos 4 sería menos 12. Menos 4 por 2 sería menos 8. Y menos 1 por 4, menos 4. O sea que acá tendríamos menos 12 sería menos 24 de nuestro U punto B. Entonces, recordemos que nos queda como coseno de phi es igual a U punto B sobre magnitud de U, magnitud de B. Reemplazando coseno phi sería menos 24 sobre una magnitud de esas que nos dio raíz de 26. Bueno, coloquemos en el orden 6 por raíz de 26. Ahí están las dos magnitudes. Pongo primero el 6 para que no creamos que esté dentro de la raíz. Entonces simplifica, nos quedaría coseno de phi, sacan sexta, nos quedaría menos 4 sobre raíz de 26. Y ahí nos queda que phi es aproximadamente 2.47 algo, ¿sí?, en radianes, o 1.7167 en grados. Por favor, verifiquen eso. Recuerden en los radianes dar más cifras, normalmente sea, entonces, después del punto por lo menos 4 decimales, ¿sí?, por la precisión.